Ser podcast. Ser Historia. Cadena Ser. Con Nacho Ares. Bienvenidos a un nuevo programa de Ser Historia. Continuamos con estos programas especiales para nuestro verano, el invierno, para todos los que nos escuchan desde el hemisferio sur. Y lo queríamos dedicar a la moda, a la historia de la moda, a la historia del vestir, a la historia de cómo el ser humano ha cambiado y ha trascendido su forma de enfrentarse a unas, en ocasiones constreñidas, ¿no? Clases sociales, la moda, como vistes, es una seña de identidad de cómo puedes aparecer delante del público y lo que van a pensar de ti, ¿no? Y en el mismo modo, en el mismo sentido, el perfume que es una señal de identidad, como decía ahora, también es una forma de presentarnos en sociedad. A estos temas, la moda, el perfume y la moda, vamos a dedicar este nuevo programa de Ser Historia, con el que, como siempre, intentaremos hacer un poquito más de historia. Soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. Nos tienes en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. @serhistoria. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter mandándonos un correo a serhistoria@cadenaser.com. Los perfumes se elaboran a partir de flores, hojas, raíces, tallos o maderas. En casi todos los casos, la parte de la planta que es fragante es la que se utiliza. Algunos se componen de un solo ingrediente, otros de varios. El aceite de sésamo no es apto para perfumes porque es denso y tiene un olor fuerte. Se prefiere el aceite de olivas silvestres o el de almendras amargas. Los perfumistas buscan aceites que sean lo más inodoros posible para que no interfieran con la fragancia. Es una regla general que los perfumes más ligeros son mejores en primavera y para las mujeres, mientras que los más densos y persistentes, como el de mejorana o el de nardo, son más adecuados para el invierno y para los hombres, pues no se disipan fácilmente con el calor. Comenzamos un nuevo bloque de Ser Historia, pasamos de página aquí en nuestro particular libro de historia y lo hacemos escuchando un fragmento de un texto del siglo IV, III a.C., de una figura importante, Teofrasto, en donde su libro De Odoribus, sobre los olores, nos habla precisamente del perfume, de cómo crear esos perfumes, cuáles son esos componentes ideales para poder hacerlos más adecuados para hombres, para mujeres. Vemos que la historia del perfume es una historia amplísima a lo largo del tiempo. Comienza, lógicamente, muchísimo antes de lo que podemos imaginar en este siglo III antes de Cristo. Y queríamos hablar de ello de la mano de Begoña Imaz, que ella acaba de publicar Historia y Ciencia del Perfume. Begoña, bienvenida a Ser Historia. Hola, muy buenas, encantada y bueno, gracias por haberme dado un ratito para hablar de mi libro y de este tema tan apasionante para mí. Desde luego que sí. ¿Cuándo hay constancia? ¿Cuándo se crea el primer perfume? Imagino que en la prehistoria no hay documentos, lógicamente, por eso es prehistoria, pero a partir de resinas, de plantas, ¿hay constancia de ese primer perfume, de ese primer ambientador? Claro, bueno, el perfume es tan antiguo como la humanidad, ¿no? Aunque no tenemos constancia, pues ya suponemos que desde la Edad de Piedra ya nuestros antepasados pues quemaban resinas, quemaban maderas. De hecho, la palabra perfume viene de perfumum, que significa a través del aire, y evoca pues aquel uso ancestral, ¿no? De las maderas y de las resinas para llegar un poquito, para conectar con la divinidad. Pero habría que esperar hasta la civilización mesopotámica para tener ya los primeros registros. En este caso nos vamos a Mesopotamia y ahí aparece una famosa tablilla en escritura cuneiforme que nos habla de un perfumista y de cómo trabajaba,
qué materias utilizaba, que bueno, es realmente impresionante la destreza que tenían, y además es que era mujer, seguro que os suena, es Taputi, y bueno, esta mujer trabajaba como ayudante del palacio y elaboraba unas mezclas fragantes, se piensa que podría haber incluso destilado. Entonces pues nos vamos un poquito a Mesopotamia para empezar. Ujú. Bueno, pues estamos en... Yo como egiptólogo siempre he visto Mesopotamia como, no voy a decir la hermana pequeña, ¿no? Es hermana casi melliza del origen de la cultura. Tanto en Mesopotamia como en Egipto surgen a la par muchísimas cosas, pero sí que es cierto que tanto la escritura, por ejemplo, como la rueda y también el perfume, por lo que acabo de descubrir, tienen su origen en Mesopotamia. Y desde un principio, esto lo vemos luego a lo largo de la Edad Media y del Renacimiento, pero dedicarse al perfume tiene también mucho de química y de alquimia, ¿no? Sí, claro, bueno, el perfume hoy en día lo definimos como un arte, pero es un arte complejo que engloba, tiene mucho de química, mucho de... Al final del libro, sobre todo, dedico un capítulo a la perfumería moderna y ahí hablamos de notas, de acordes, es un poco como la música, hay que componer melodías y tiene mucho de química, pero también tiene mucho de arte. Y bueno, yo algo que reivindico mucho en este libro, y de ahí este recorrido por toda nuestra historia, desde nuestro pasado más lejano, es que el perfume además tiene algo poderoso, y es que no solamente está destinado a agradar el sentido del olfato. Hoy en día puede que lo veamos así, como algo, una mezcla aromática que huele bien, pero para nuestros antepasados y a lo largo de los siglos el perfume ha tenido muchísimas más funciones. O sea, ha sido remedios medicinales y profilácticos, se han utilizado como venenos, como afrodisíacos también. Bueno, también ya hemos visto ese uso de ofrenda a las divinidades. Han sido también importantes materias de comercio que conectaron lugares lejanos. Entonces, bueno, son mezclas muy complejas, y yo siempre digo que el perfume tenemos que pensar pues tanto en un perfume de ahora como uno que podemos tener igual de nuestra abuela de principios del siglo XX, o uno hallado en una excavación egipcia. Todos ellos para mí son como testigos silentes, ¿no? Primero porque cuando el perfumista los compuso, eligió esas materias y que oliera así con una intención, pero luego también son un reflejo de las materias primas que había, de los conocimientos del momento, de la cultura, de las modas. Entonces, bueno, un perfume, aparte de ser un equilibrio químico, para mí es mucho más. Desde luego que sí, porque a lo largo de la historia, en muchas sociedades, en muchos grupos culturales o en los propios estratos de la sociedad, la tenencia o no tenencia, el uso o no de ciertos perfumes delimitaba las clases sociales. Había sacerdotes que podrían oler a incienso porque habían estado trabajando en el templo. Había agricultores que no olían a nada, o olían a lo peor, ¿no? Porque habían estado trabajando en otro ambiente. El perfume, el olor, y en este caso, hablando de la historia del perfume, lógicamente, pues todos esos materiales, el almizcle, por ejemplo, siempre delimitan un estrato social, ¿no? Sí, bueno, el perfume, o sea, el sentido del olfato ha tenido un lugar privilegiado en todas las antiguas civilizaciones. Bueno, si os dais cuenta, a pesar de que ha sido muy maltratado a lo largo de la historia, hoy en día lo tenemos muy devaluado, pues para todos estos antiguos pueblos el olfato era, bueno, es el sentido que mayor fuerza tiene para evocar recuerdos, para despertar emociones. Y yo en este libro, además, intento acercar un poquito la figura del perfumista antigua, ¿no? Hoy en día igual nos imaginamos al perfumista pues como una persona muy ligada al mundo de la industria, del lujo, pero ¿quiénes fueron los perfumistas en la antigüedad? Pues como tú bien has dicho, pues por ejemplo en el antiguo Egipto fueron los sacerdotes. Ellos conocían cómo momificar, cómo embalsamar. Fueron a lo largo de la historia pues también las curanderas, las hechiceras que elaboraban filtros con diferentes fines, afrodisíacos o repelentes. Fueron los
los médicos, fueron los alquimistas, hasta incluso yo siempre hablo de los que destilaban, que fueron los licoreros, y claro, el perfume delimitaba las clases sociales en muchos contextos. Por ejemplo, en la antigua Roma, pues incluso el perfume no solo delimitaba el estatus, también hablaba de las preferencias sexuales de las personas. En la antigua Grecia cada divinidad tenía su propio perfume, y bueno, luego las vueltas que ha dado el perfume a lo largo de la historia, yo me lo he pasado pipa con este libro, porque si pensáis, por ejemplo, en el barroco, en toda esa época del rococó, el perfume se convirtió, bueno, tenían como si dijéramos alergia al baño. Ellos pensaban que el agua fomentaba las enfermedades, abría los poros, y en un contexto pues de falta de higiene y tal, los perfumes eran un símbolo de poder, de estatus. Se perfumaba todo, las pelucas, los vestidos, todo, hasta exagerado. Entonces, bueno, pues es un recorrido apasionante. No, desde luego, mira, yo tenía aquí anotado a preguntarte eso, que en algunos momentos de la historia el perfume sustituye al agua, precisamente por esa creencia que había, ¿no? Y ese rechazo al baño, pero tendría que ser duro, ¿no? O sea, el olor generado por el perfume mezclado con la porquería, intentando uno tapar lo otro, el contraste y desde el punto de vista olfativo del sentido. Yo no sé si alguna vez has intentado, como si fuera un pequeño laboratorio, ¿no? El laboratorio de Begoña Imaz para hacer este tipo de cosas. Imagino que tendría que ser terrible, ¿no? Pues mira, las antiguas civilizaciones, los romanos, los griegos, tuvieron medidas higiénicas muy avanzadas, gracias a Hipócrates y a otros médicos, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa? Que cuando llegamos a la Edad Media, eso fue el mayor periodo de oscuridad para el mundo de la perfumería. Entonces se abolieron los baños, el perfume fue tildado de pecado, de artimañas del diablo, y además eso se juntó con esas teorías médicas que pensaban lo que te digo, que el agua caliente además pues que dilataba los poros y por ahí entraba la peste, la sarna. Entonces pues se dejó de bañarse, especialmente los cristianos se bañaban muy poquito. Fíjate, en el libro recojo un capítulo de los bárbaros y de los vikingos, que son posteriores, porque siempre nos han puesto a estos pueblos como pues muy apestosos y tal, y ellos, los vikingos por ejemplo, se lavaban muchísimo más que un cristiano de la época, ¿no? Entonces pues se optó por no bañarse y en su lugar pues lavarse por partes con vinagres, con aguas perfumadas, y bueno, esto creaba una atmósfera terrible. Además las ciudades iban creciendo, nos íbamos hacinando cada vez más, los cadáveres, la comida, bueno, tenía que ser una atmósfera horrible. Y yo he recreado el libro, me parece especialmente interesante, yo me he leído un montón de libros de este tema, porque he intentado recoger, aparte de anécdotas curiosas de personajes de todos los tiempos, porque claro, es una manera de acercarnos pues igual de una forma más humana a ellos, ¿no? Si a ti te cuentan cositas de Cleopatra o de María Antonieta o de la emperatriz, y si vas a empatizar sabiendo lo que le gustaba, lo que no le gustaba. Pero también he recogido un montón de recetas extraídas de tratados antiguos, de farmacopeas, y algunos los he recreado en casa. Bueno, algunos de ellos sí, algunos ahora mismo pues son un poco, tienen ingredientes, fíjate, algunos de especies que se han extinguido, otras serían tóxicos, ¿no? Pero bueno, yo recreé concretamente, por ejemplo, el agua de la reina de Hungría, el perfume Cyprinum, que es romano, y bueno, me lo he pasado fenomenal. Y esos olores tienen una potencia que no tiene nada que ver con un perfume de hoy en día. Y bueno, y luego lo que dices tú, que tenía que ser aquello un poco insalubre, y de hecho en el libro recojo que el olfato ha tenido muchos enemigos históricos como Charles Darwin o Freud, que decían que esa inactivación de nuestro olfato era necesaria para que progresara un poco
pues la especie que hubiera sido imposible la vida en las ciudades y todo lo que tenemos ahora, imaginar el metro, tal, si no hubiera habido también ese boom del aseo que nació en el siglo XVIII y bueno, y que nos ha conducido un poquito a lo que hemos llegado hasta hoy. Uh-huh. Lo que sí que es cierto es que, ya lo decía Teofrasto en ese texto que escuchábamos al principio, pues hace casi 2.300 años, 2.400 años, había perfumes para hombres y para mujeres, ¿no? Y esto es algo que ha habido a lo largo de toda la historia y que, por ejemplo, un personaje que yo también conozco muy bien, ¿no?, del siglo XVI, la princesa de Éboli, y sobre todo Antonio Pérez, el secretario de Felipe II, que era célebre pues por ir siempre embadurnado de todo, ¿no? Incluso decían que algunos de los perfumes que él empleaba eran de mujer, ¿no? Es decir, había una serie de olores, al igual que sucede hoy, que estaban siempre delimitados o marcando un poco el sexo, ¿no?, de cada persona. Sí, yo hoy en día, bueno, en el tema, en las clases que doy de perfumería y tal, siempre digo que el olfato no entiende de géneros, entonces podemos usar, si nos gusta un perfume masculino, adelante. A mí hay algunos masculinos que me encantan, pero bueno, claro, a lo largo de la historia ha habido aromas pues más relacionados con las mujeres, otros con los hombres. Los escritores antiguos griegos, grecorromanos, pues ya recogen ellos tales fragancias se asocian al sexo femenino, tales al masculino. Sí. Luego, bueno, pues por ejemplo la época victoriana, ya pegamos un salto tremendo, fue una época pues muy en el que se creó un prototipo de mujer flor, muy delicada, era una época muy conservadora, muy puritana, y había aromas como por ejemplo la violeta. La flor de violeta se convirtió entonces en el icono de ese prototipo de mujer pues recatada y femenina. También la lavanda. A lo largo de todos los siglos siempre ha habido determinados aromas. Las maderas siempre han sido el vetiver más masculinos, las flores siempre se han relacionado tradicionalmente más con las mujeres, pero bueno, también llegó por ejemplo, en este impasse del barroco y tal, ahí lo que se tiró es por todas esas materias animales que igual ahora nos resultan desconocidas, el ámbar gris, el almizcle, la algalia, que tenían una potencia, y esa potencia era para enmascarar los olores tan fuertes que había, y lo usaban indistintamente mujeres, hombres, todos se perfumaban en exceso, todos se maquillaban un montón también, y bueno, pues ha tenido géneros, pero también ha tenido momentos que era todo para todos. Bueno, hemos mencionado en varias ocasiones el almizcle, que en algunos momentos de la historia era más caro que el oro, y eso implicaba no solamente que pudieran adquirirlo una serie de personas determinadas de un estrato social, sino que también implicaba rutas comerciales, que no hemos hablado de ello, pero el mundo del perfume también ha delimitado y ha marcado rutas comerciales de ingredientes exclusivos, de ingredientes, pues en definitiva, muy, muy buscados, muy caros, y marcaba un poco también la economía de algunos países, de algunas culturas y de algunas sociedades, ¿no? Sí, totalmente. Esto es fascinante, y yo que además vengo del mundo de las ciencias, no de la historia, me ha fascinado leerlo. Pues como el azafrán, la pimienta, fijaros que hoy la tenemos en todas las cocinas, llegó a valer más que el oro, la algalia, el incienso, bueno, y las rutas que trazaron estas mercancías fueron impresionantes también. No había ni una ciudad romana que no quemara ese incienso que venía de Arabia. La península arábiga era muy rica en mirra, en incienso, pero los árabes además traían de las Indias orientales, que llamaban ellos, bueno, de las islas de las especias, pues todo este clavo, la algalia, eran materias que eran muy codiciadas. Un punto de inflexión muy fuerte fue, por ejemplo, la caída de Constantinopla, que hay esas rutas comerciales quedaron en manos, por ejemplo, de los turcos, y entonces fue el momento que potenció un poquito también la era de los descubrimientos, cuando la corona de Castilla, la de Portugal, pues lanzaron esos barcos para buscar nuevas rutas por las que llegar a esas ansiadas especias, y bueno, pues es que movía todo, movía el comercio, movía el dinero. Del momento que, por ejemplo, Portugal consiguió acceder a Indonesia y traer esa pimienta, ese clavo, pues se convirtió en una potencia marítima, y es que es increíble lo que han movido. Y luego también
estas rutas, claro, en el libro lo intento recalcar mucho, no solo transportaban especias, esencias, sino que también pues por ahí fluían información, nuevas modas, nuevos idiomas, nuevas religiones. Es increíble ver cómo se va fundando el Imperio Islámico, ¿no? Y Mahoma que trabajó en esas caravanas de camellos que llevaban la ruta del incienso. Yo creo que allí tuvo que comprender un poquito que en las alforjas de esos camellos pues viajaban no solo esas especias, sino también que se podían viajar nuevas ideas. Es fascinante, la verdad. Desde luego que sí, es una historia increíble que recomendamos a todos, ¿no? A partir de este libro, Historia y Ciencia del Perfume, publicado por Guadalmazán, con nuestra invitada Begoña Imaz. Begoña, ya como última pregunta, hoy el mundo del perfume ha cambiado totalmente, ¿no? Los perfumes más caros siguen siendo los más caros, pero todo el mundo puede acceder a ciertas colonias, ciertos perfumes, que no es lo mismo, y desde el punto de vista comercial, pues quizás se ha desvirtuado un poco, pero es un paso adelante, ¿no? Es la evolución lógica también por nuestra sociedad, por hacia dónde vamos, de dónde venimos, cómo somos y cómo conocemos el pasado, ¿no? Sí, en el cierre del libro pues hablo sobre todo de la perfumería moderna y hago una reflexión final porque, claro, todo el boom de la química que vivimos en los siglos XVIII, XIX, pues transformó el mundo de la farmacología, de la medicina, pero también de la perfumería. Con todas esas moléculas sintéticas conseguimos imitar a la naturaleza, aromas que eran por su carestía inaccesibles para muchos, como la violeta, pues se pudieron sintetizar en el laboratorio y democratizarse. Claro, aquí la perfumería cambió radicalmente, se volvió accesible a todos, se ligó muchísimo a las casas de moda, cambia también el diseño del frasco, que por ejemplo durante siglos el frasco no era importante y de repente todo ese diseño, todo ese marketing, y bueno, estamos en un mercado hoy en día saturado de referencias, de marcas y de todo, y ahora yo creo que el gran desafío está en hacerlo un poco sostenible, porque también por el camino hemos llevado a muchas especies al borde de la extinción, y por otro lado hemos creado tantos perfumes completamente sintéticos que yo siempre digo, hemos llegado a un punto en el que no reconocemos, por ejemplo, los aromas propios de la naturaleza, estamos acostumbrados a recreaciones sintéticas, entonces hay que buscar un equilibrio en el que esta industria sea sostenible, que sea respetuosa no solo con el medio ambiente, sino con nuestra salud, porque también muchas de estas moléculas pues inicialmente no eran tóxicas, ahora, o sea, eran muy tóxicas, ahora se está trabajando en que sean pues más biodegradables y nos permitan también descargar a la naturaleza. A veces yo que estoy metida en la perfumería natural, estamos muy por todo lo natural es bueno, pues sí, es bueno siempre que también pues no arrasemos con esas plantaciones aromáticas la flora local, no llevemos a especies, eso lo que os digo, a agotarlas. Entonces ahí está el desafío. Hoy en día es un mercado, tenemos lo que has dicho, muchas dentro de una misma marca, perfumes, extractos, que la concentración varía, va bajando la concentración de esencias, luego agua de perfume, agua de toilette, las colonias, las aguas refrescantes. Bueno, es un universo en el que yo creo que ahora estamos un poco saturados y tenemos que volver a aprender a oler. Yo con este libro sobre todo era que volviéramos a oler las especias de nuestras cocinas, nuestros bosques, nuestras tradiciones, ahora que venimos también de muchas celebraciones y es volver a recuperar esa capacidad de oler y a disfrutar también. Desde luego, a mí me encanta. Estaba pensando ahora, digo, bueno, lo voy a decir, pero me da igual, no es hacer publicidad. Yo soy un fan de Nenuco. El Nenuco desde niño lo utilizo y lo utilizo en casa y también utilizo mucho, que esto cuando estábamos hablando antes de si para chicos, para chicas, hombres y mujeres, yo soy fan de un perfume de Hermès que se llama Un jardín sobre el Nilo, Un jardin sur le Nil, que es unisex, es para ambos sexos, pero siempre que lo voy a comprar lo tienen de las chicas y a mí eso me quema, digo que no, que esto es unisex, es para todos, no tiene nada, pero bueno, es un mundo absolutamente apasionante y que hemos querido compartir aquí en estos minutos junto con Begoña Imaz, autora de este fantástico libro Historia y Ciencia del Perfume, publicado por Guadalmazán.
Begoña, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Jo, a vosotros, yo encantada y ha sido un placer enorme hablar con vosotros, de verdad. Gracias. Estoy al pie de la escalera. Las patas de la nave están enterradas en la superficie, como a 3 o 4 centímetros. Aunque la superficie parece ser muy granulada, cuando te acercas es como si fuera polvo. Voy a pisar ahora fuera de la nave. Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Continuamos en Ser Historia y lo hacemos entrando en nuestra particular sala de cine para descubrir, como hacemos aquí en nuestro programa, la historia del séptimo arte, que es en definitiva una proyección de nuestra sociedad o de lo que nos gustaría que fuera nuestra sociedad. Y siempre lo hacemos de la mano del editor de Notorious, Guillermo Balmori. Guillermo, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Muchas gracias por invitarme y bueno, pues seguir con esta sección que a mí me gusta tanto hacer, así que muchas gracias. Yo decía ahora, Guillermo, la idea del cine, ¿no? Como proyección de lo que somos o de lo que nos gustaría ser, ¿no? Y precisamente el libro que habéis publicado en Notorious, Los mejores vestidos de la historia del cine, es precisamente eso, ¿no? Lo que nos gustaría ser, ¿no? Efectivamente, es como ese ideal, ¿no? Es un libro además que yo le tengo especial cariño porque lo he escrito yo, que aparte de editarlo, lo he escrito yo, y es precisamente eso lo que dices. Yo, como sabes, muchas veces he defendido aquí contigo en esta sección que el cine que me gusta a mí, bueno, que nos gusta a mucha gente, ¿no? Pero que a mí me gusta mucho es el cine de lo que yo llamo esa realidad mejorada, ¿no? Es decir, que todo es más bonito, un poco casándolo con lo que tú acabas de decir, todo es más bonito que la vida real, las mujeres son más bellas, los hombres más bellos, todo el mundo es mucho más elegante, las casas son mejores, todo es como un sueño bonito, ¿no? Y ese cine, que es al fin y al cabo el cine clásico de Hollywood, siguió esos parámetros, pues evidentemente dos de los grandes patas en las cuales se sustenta esa teoría de la realidad mejorada o que todo sea más ideal, pues para mí desde mi punto de vista, uno es la parte estética de los vestidos, es decir, todo el mundo va arreglado maravillosamente bien, con trajes incluso imposibles, ¿no? Que no se puede estar tan perfecto en la vida normal, ¿no? Y otra sería pues probablemente toda la dirección artística, la parte de decoración, los entornos, ¿no? Creo que esas dos patas serían el sumo, bueno, añadido por supuesto al maquillaje, la peluquería, todo lo que es ese artificio, ¿no? Por así decirlo, serían dos pilares básicos para hacer este tipo de transmitir este tipo de ensoñación, que yo creo que, como tú has dicho muy bien al principio, pues es un poquito lo que nos gustaría ser o lo que nos gustaría ver, ¿no? Porque hay veces incluso que a lo mejor no nos gustaría ser así, pero sí que nos gusta verlo, ¿no? Claro que sí. Al fin y al cabo son como iconos, ¿no? de moda y de cine. Sí, porque tú haces especial hincapié, aunque es un registro muy amplio cronológicamente, en esos años dorados, ¿no? de la historia del cine, que además es también una de las etapas que a ti más te gusta, ¿no? Y sobre todo pues ese cine de los años 50, los primeros años de los años 60, en donde se concentra la mayor parte de ropas y de vestidos originales y que todos tenemos metidos dentro de la cabeza como iconos, ¿no? del cine. Me estoy refiriendo pues a muchos trajes de Audrey Hepburn, por ejemplo. Ahora hablaremos de Givenchy, los famosos trajes de Marilyn Monroe, son todos de esa época. Efectivamente, son los parámetros de fechas que yo he utilizado en el libro es de 1930 a 1966. 1930, bueno, pues por coger el cine hablado, por así decirlo, ¿no? Para no coger el cine mudo, que también es, por supuesto, es maravillosamente estético, te diría que incluso es más, ¿no? Y el 66, fíjate, yo luego he cerrado en el 65, que es donde yo cierro esa etapa gloriosa de cine, pero fíjate, hay dos películas, una de ellas Arabesco, en la cual Christian Dior
viste a Sofía Loren, y otra de ellas Cómo robar $1 millón, que hablabas tú antes de Audrey Hepburn y de Givenchy, que es la última vez que Givenchy viste a Audrey Hepburn, y ambas son de 1966, y por eso he añadido un año, ¿no? Por así decirlo, a esa iconografía que yo trato en el libro. Pero efectivamente son las épocas, desde mi punto de vista, bueno, las épocas del Star System, no es tampoco ni siquiera mi punto de vista, a partir del año 66-67 el Star System empieza a decaer, y esas estrellas pues ya no son tan perfectas, ¿no? Es decir, se torna el cine en una querencia más hacia lo natural, hacia lo, no tanto el artificio, el sueño, sino que sea todo más realista, por así decirlo, y se pierde desde mi punto de vista toda esa parte. Pero efectivamente esa parte de sueño, esa parte de realidad idealizada es, desde mi punto de vista, ese Hollywood 1930-1966 en este caso. Es que además incluso es del año 64, My Fair Lady entra dentro de ese espectro, incluso al comienzo de la película, cuando Audrey Hepburn sale vestida de pordiosera en la calle, incluso ese traje es elegante. Sí. Ten en cuenta además que en esta película no está vestida por Givenchy, está vestida por Cecil Beaton, que es una rareza, ¿no? Pero efectivamente, decía, fíjate, Samuel Goldwyn decía que la basura de sus películas de pobres tenía que ser glamurosa. Entonces, claro, se casa un poquito con lo que tú le hicieron un decorado con basura realista. Dijo, no, quitadlo de aquí. La basura de mis barrios bajos tiene que ser, la basura de mis películas, vamos, basadas en barrios bajos, tiene que ser glamurosa. Casa totalmente con eso que acabas de decir, ¿no? Incluso cuando ella va de pordiosera, es una pordiosera glamurosa, ¿no? Incluso todo aquellas ambiente, pues dentro que son ambientes bajos, es un ambiente, pues eso, hollywoodiciado, ¿no? Sí. No sé cómo se dice el adjetivo. Fíjate, también reflexionando un poco, ¿no?, con este aspecto de la historia del traje. Nosotros aquí en Ser Historia tenemos una sección con Lorenzo Caprile, ¿Qué me pongo con? Lorenzo Caprile, donde hablamos de historia de la moda. Claro, es difícil recrear, ¿no?, el vestido, la ropa, cuando estás hablando de cine en blanco y negro, pero también los diseños de moda estaban pensados para esos colores, ¿no?, y destacarlos en esos colores que luego son muy difíciles de recrear. Yo he visto películas coloreadas que digo, no, es que este vestido no podía ser así en origen, ¿no? Pues claro, a ver, fíjate, Lorenzo Caprile, presidente, ahora que lo nombras, de alguna manera, no oficialmente, pero me ha apadrinado bastante el libro. Yo se lo envié, vino a la televisión, el programa que tenemos de Secuencias en 24, a hablar del libro. Está encantado con él. Decía, yo es que copiaría todos estos vestidos, ¿no? El libro tiene más de 500 y pico ilustraciones, ¿no? Y decía, yo copiaría todo esto, y dice, de hecho he copiado cosas. De hecho, mira, me hablaba, ya que lo dices, que creo que es muy curioso, no sé si seguramente la gente que nos está escuchando, me imagino que igual tú también, este vestido de la reina Leticia rojo que hizo Caprile, famoso, el primero, ¿te acuerdas? Que de los primeros que todavía no estaba casada, que fue, creo que en una boda en Dinamarca, creo que fue una cosa así. Ese vestido rojo, él reconoció, siempre lo ha reconocido, que está basado en el de Grace Kelly de Crimen Perfecto, que es la primera colaboración que hizo ella con Alfred Hitchcock. Y si tú ves los vestidos, es verdad que está basado lo uno o lo otro. Lo que tú me decías del blanco y negro y del color, claro, es decir, el blanco y negro, que muchas veces juega en contra y otras veces a favor, porque tú sabes que la estética blanco y negro no tiene que ver, incluso fotográficamente ni demás, cómo afrontarla por un cineasta, por un fotógrafo, incluso por un diseñador de modas con el color. Tú lo has dicho antes, cuando se colorean las películas dices, no, esto no puede ser porque esto no ha sido creado para ser fotografiado, para ser en color, ¿no? Bueno, pues muchos vestidos de esos en blanco y negro, estoy pensando, por ejemplo, los de Hilda, ¿no? Fíjate ese traje negro de Hilda, emblemático de Rita Hayworth. Claro, el blanco y negro casi que te lo potencia más. Si la película fuera en color, probablemente ese vestido no se vería tan potenciado, ¿no? Al ser tan negro y claro, en contraste la piel de ella tan blanca y no color carne, ¿no? por así decirlo. Por ejemplo, una película que se me ocurre muy curiosa, que no esto que has comentado, es Jezabel, una película de Bette Davis, en la cual es en blanco y negro, y ella, el vestido es protagonista de la película porque se supone que todas las chicas de las familias bien de Atlanta, creo que es una película en el sur de los Estados Unidos de la época de lo que el viento se llevó, tienen que presentarse de blanco a su presentación en sociedad, como si fuera estos vestidos, estas fiestas de debutantes que había antes, y ella, como es muy rebelde, se pone un vestido rojo para desafiar, ¿no?, toda esa sociedad que quería que fueran de blanco por la virginidad, ¿no? Bueno, pues la película es en blanco y negro, el vestido
vestido se supone que es rojo, pero todo el mundo recuerda, y yo he hablado con gente que decía, no, ese vestido es que yo lo he visto rojo. Digo, no lo has visto rojo, es negro. pero está tan bien hecho y se habla tanto que, de hecho, los matices, el croma con el que está, los colores cromáticos, quiero decir, con el que está enfocado, esto es un estudio que se hizo para que la gente, a pesar de que era en blanco y negro, lo percibiese no como gris ni como negro, sino como rojo, ¿no? Es como quiere la historia que lo sea. Qué fuerte. Estaba pensando también ahora, por ejemplo, en otro de esos grandes iconos, el traje rosa de Marilyn Monroe. Bueno, en Los Caballeros de Sí. Yo creo que es también... Madonna, es que lo copió en un videoclip, en Material Girl, que es un videoclip que hizo Madonna en los 80, se vistió igual. Es verdad. No sé si te acordarás, sí. Este vestido, fíjate, es muy interesante que lo saques porque a mí me gusta mucho. Bueno, tengo que decir que todo este libro yo lo he hecho en parte porque yo doy clase de cine y moda para la revista Vogue. Ellos tienen unos másters, yo doy ese cine y moda, y como llevo 7 años trabajando con el tema, por eso he ido acumulando estos conocimientos y he hecho este libro. Te cuento todo esto porque cuando yo les explico a las alumnas el caso de Marilyn con este traje rosa que tú me dices, cuento algo que a ellas les gusta mucho y que hoy en día tenemos totalmente asimilado, pero que era muy difícil en la época de asimilar, y es ser sexy y elegante a la vez. Es decir, esto es una cosa que hoy en día más o menos, de hecho, casi no se concibe el ser sexy sin elegante en muchos vestidos que vemos incluso de novia, ¿no? Casi todas las novias piden que tenga ese toque un poco sexy. Pero en la época de Marilyn Monroe, que es, por cierto, el diseñador que la vestía era Travilla, se llamaba William Travilla, pues claro, se planteó ese reto difícil de coger a una mujer muy explosiva, que no era ni mucho menos, era la época además en la que estaba Audrey Hepburn, en la que estaba Grace Kelly, pero que no tenía nada que ver ni su fisonomía ni lo que ella pretendía transmitir con ninguna de estas dos mujeres, pero a la vez querían que fuera elegante. Y este vestido rosa que tú dices, pues es paradigmático de ello. Fíjate, te tengo que decir como una anécdota muy curiosa, que este vestido rosa fue una segunda opción. Fíjate, es una preciosidad de vestido. Menos mal que fue una opción, porque la primera opción, de hecho el libro saca la foto de la primera opción, era un traje feo, directamente de burlesque, en el cual ella, si te acuerdas, la película era la canción que ella interpretaba era los diamantes son los mejores amigos de una chica, ¿no? Es lo que decía la canción. Pues ella iba disfrazada entera de diamante, toda llena de brillos y todo como de burlesque muy vulgar, ¿no? Así casi. Pero iba, la verdad es que bastante, no desnuda, evidentemente, pero sí muy ligera de ropa. Y justo cuando se estaba rodando esta escena, salieron publicadas en el número 1 de la revista Playboy las fotos famosas del calendario. ¿Te acuerdas que salía desnuda ella? Ese calendario famoso de Marilyn que había hecho unos años antes, y la Fox dijo, no podemos mostrarla, bastante escándalo haya montado como para mostrarla tan ligera de ropa en este número, hay que cubrirla mucho más. Y entonces diseñaron ese vestido rosa. Todo hoy tú lo nombras como emblema, que lo es, todos los emblemas del cine a nivel de vestuario. Desde luego. Ya para ir acabando, como última pregunta, Guillermo Balmori, editor de Notorious Ediciones y autor de este libro, Los mejores vestidos de la historia del cine, lo hemos comentado por encima, pero quizás hablar de moda en la historia del cine es hablar de mi actriz preferida y favorita, Audrey Hepburn, y sobre todo de los vestidos de Givenchy, que daban una elegancia de una forma extraordinaria con modelos que 60, 70 años después siguen totalmente vigentes, ¿no? Totalmente, es verdad que, fíjate, es tu actriz favorita y es la estrella prácticamente del libro. La portada es Grace Kelly porque sería la otra gran emblema, ¿no? Pero evidentemente el libro tiene muchísimas páginas, quizá la actriz que más tiene páginas en el libro es Audrey Hepburn, por todo esto que tú cuentas, ¿no? Es la actriz favorita tuya, la actriz favorita de todo el mundo, y es el perfecto eclosión, la perfecta ecuación en la cual se une cine y moda, ¿no? Ella, muchas de las fotos que tú ves podrían ser de una revista de moda, ¿no? Más que de una película, porque es la perfecta simbiosis, además con un diseñador, como tú dices, que es Givenchy, ¿no? Givenchy, fíjate, hay una anécdota curiosa que te cuento si quieres, porque es graciosa, que es la primera vez que ella ha trabajado en Givenchy. La conozco, pero cuéntala, que es muy divertida. Sí. Es muy divertida. La primera película que ella hace, como sabes, es Vacaciones en Roma. En ese caso es vestida por Edith Head, que es la mujer, por cierto, que más Oscars tiene en la historia del cine como mujer, y la segunda, contando hombres y mujeres, después de Walt Disney. Fíjate la importancia del diseño de vestuario. Bueno, el caso es que
en esa ocasión la viste Edith Head, y la segunda película que hace, Sabrina, también la va a vestir Edith Head, pero no sé si recordarán nuestros oyentes y tú el argumento de Sabrina, que ella, la protagonista, se va a París y cuando vuelve de París vuelve transformada en una chica totalmente diferente porque ella era la hija del chofer, ¿no? Entonces vuelve con un estilismo totalmente diferente. Y a la propia Audrey se le ocurrió decir, oye, ¿por qué no cuando ella va a París, cuando el personaje va a París, la vestimos de un diseñador de París, que sería una buena idea? Y se le ocurrió Givenchy. En aquella época todavía no se había estrenado Vacaciones en Roma y ella no era famosa porque Vacaciones en Roma fue su primera película, y cuando le dicen a Givenchy que está la señorita Hepburn esperando, quiere que la vista para su propia película, él esperaba a Katharine Hepburn. Entonces Audrey Hepburn estaba allí sentada y veía pasar a Givenchy, nadie le decía nada, y hasta que preguntó Givenchy, ¿no ha venido todavía la señorita Hepburn? Y dice, no, si está aquí. Y entonces le presentaron a Audrey y él dice que se enamoró inmediatamente de ella porque casualmente, fíjate, ella tenía la misma talla que la modelo que él utilizaba para sus pases o sus colecciones, ¿no? Y de esa manera ella pudo utilizar parte de la colección de Givenchy, que fueron 3 vestidos de la colección de ese año de Givenchy, y las utilizó para Sabrina. La anécdota viene de que cuando se acredita a Givenchy, perdón, que cuando se estrena la película, van Audrey Hepburn y Givenchy, le invita a Audrey Hepburn y Givenchy al estreno, están viendo ya la película y cuando empieza la película, los créditos, ven que no está acreditado Givenchy, solo está acreditada Edith Head. Y entonces Audrey Hepburn no sabe dónde meterse, está súper agobiada, pero como este señor era muy caballero y muy galante, dijo, no te preocupes, no tiene importancia. El problema sigue cuando la película es nominada al Oscar al mejor vestuario. Y él, claro, no podía recibirlo porque no estaba acreditado. No aparece acreditado. Claro. El problema viene más aún cuando gana el Oscar al mejor vestuario. Entonces yo invito a nuestros oyentes a que pongan en YouTube Edith Head, que es la que subió a recibirlo, Oscar Sabrina, porque la cara de Edith Head es como de una mala leche y un mal fario tremendo. De hecho sube allí y no quiere decir ninguna palabra. Bob Hope, que era el presentador de la gala, se queda así como alucinado y dice, no quiero hablar, y se va. Porque entendía probablemente que ese Oscar no le pertenecía, ¿no? Pertenecía a Givenchy. Y sin embargo ya lo estaba recogiendo. Es un libro fascinante, los mejores vestidos de la historia del cine, cuyo autor, Guillermo Balmori, publicado por Notorious Ediciones, pues nos ha presentado aquí en esta sección de cine, en esta sala de cine, como hacemos con el propio Guillermo cada pocas semanas aquí en Ser Historia. Guillermo, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias a ti. Yo encantado contigo. Y por si estas calificaciones fueran insuficientes, también sois diestro con la espada. Demasiado, quizás, a juzgar por ciertas reyertas que habéis protagonizado en tabernas y otros antros. En resumen, sois un erudito con ínfulas violentas, exactamente la persona que precisamos. ¿Que precisa quién, si me está permitido preguntar? Mi propia familia, los Walsingham, y por supuesto su majestad, la reina de Inglaterra. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Think pink. Think pink when you shop for summer clothes. Think pink. Think pink if you want that kelp that shows. Red is dead, blue is through, green's obscene, brown's taboo, and there is not the slightest excuse for plum abuse. Seguimos en Ser Historia y lo hacemos escuchando esta sintonía de Funny Face, Una cara con ángel, donde se habla también un poco de historia de la moda. Y cuando hablamos de la historia de la moda, lo hacemos con nuestro modista preferido, yo creo que el mejor, Lorenzo Caprile. Bueno, el mejor. Bienvenido una semana más a Ser Historia. Muchas gracias, Nacho. Bueno, yo creo que sí, que eres el mejor. Bueno. Fíjate, me proponías para hablar ahora que estamos a punto de celebrar. Bueno, estamos celebrando ya, ¿no? Estamos celebrando ya, porque estamos en febrero. El 70 aniversario de cumpleaños. De uno de los bolsos más originales y más copiados de la historia de la moda. De la moda y más legendarios, y que ha hecho ganar mucho dinero a la compañía madre, a la casa Chanel, y bueno, y luego a todas las imitaciones que han surgido. Y estamos hablando del famoso modelo 255,
porque Chanel, como buena hija de su tiempo, de los racionalismos, de las vanguardias, de ese purismo de los años 20, no le ponía nombres a las cosas, estas costumbres ya más de Christian Dior o de Pierre Balmain, o de llamar suspiros o sueños. No, pues ella era el bolso 2,55. ¿Por qué? 2 por el mes de febrero y 55 por el año en que se creó. ¿Tú le pones nombre a tus vestidos? Yo no, para nada. ¿Y cómo los identificas luego en catálogo? Bueno, como yo, gracias a Dios, no hago colecciones, que es toda a medida, pues el nombre es el nombre de la señora. Pues, ya está. Pero bueno, vamos a volver al 2,55. Que es un bolso original por ese no bordado, ese cosido, ¿no? El guateado famoso, que se ha convertido ya con una de las señas de identidad de la casa Chanel, que lo hemos visto en todo tipo de prendas y en todo tipo de técnicas, desde el bordado a tejidos, a prendas vaqueras, y era un bolso que ella calculó pues el bolso más práctico, ni muy grande ni muy pequeño, con un bolsillo especial para cada cosa, sobre todo para el lapidelabios, pensando ya en sus líneas de belleza, porque Chanel, nunca mejor dicho, no daba puntadas sin hilo, y luego con esta cadena dorada, que para que no pesara mucho y para que fuera más cómoda, la entrelazó con esta cinta de cuero, y además era una cadena regulable. Cualquiera que tenga un bolso de 2,55 o una de sus muchas imitaciones sabe a lo que me refiero, con unas semplices argollas, tiene un regulador que te lo puedes poner a bandolera o más corto, o tipo clutch, como se dice ahora, tipo bolso de mano, y con un cierre además también muy, muy racional, con una pieza de metal que se gira sobre sí misma y puedes abrirlo, cerrarlo. Y en un principio salió creo que en 2 colores, el famoso beige, no, en 3, famoso beige de Chanel, azul marino y negro, que era la paleta de colores de la casa. Y luego ya posteriormente, unos años después, ya apareció en rojo, que es el otro gran color de la casa Chanel, y de hecho el primer documento gráfico, la primera publicidad que apareció en Vogue América, que creo que ya fue 2 años después, en el año 57, es con un traje de chaqueta Chanel y todo en rojo, guantes rojos, bolso rojo, y el traje de chaqueta en rojo agranatado con la blusa blanca. ¿Y cómo nace este diseño? ¿Cuál es ese momento que dice Coco Chanel? Tú lo puedes decir por experiencia propia, ¿no? Porque es absolutamente original y rompedor en aquella época, ¿no? De la década de los 50. Chanel, ella volvió a la moda, a la industria de la moda, un año antes, en el 54. Después de casi 10 años de exilio, porque era antes un tema tabú, ahora ya está más que estudiado y reconocido. Hay series de televisión y todo que lo cuentan. Porque bueno, pues tuvo pequeños deslices, vamos a llamarlos así, con el ejército de ocupación, tuvo un amante medio nazi que no se sabe muy bien si era espía o era simplemente un gigoló. Y luego, bueno, pues ella se aprovechó de las leyes antisemitas para intentar recuperar la propiedad de su perfume, esa eterna lucha con los dueños del perfume, unos hermanos alemanes de apellido impronunciable, que son, creo que, los abuelos de los actuales dueños de la casa Chanel. Con lo cual ella estuvo 10 años exiliada en Suiza, un exilio dorado, que de esos años es ese libro magnífico que creo que está editado en Tusquets, El aire de Chanel, de Paul Morand, que era un gran amigo mío suyo de Chanel y también un poco sospechoso de colaboracionismo. Es un libro delicioso. Y ella regresó en el año 54 empujada por los propietarios de su perfume, que veían que las ventas estaban bajando y que necesitaban el reclamo de una personalidad tan poderosa como Chanel y el reclamo de las colecciones, ¿no?, de la ropa. Y el primer desfile en febrero, el 5 de febrero del 54, porque ella era muy supersticiosa como yo, y el 5 fue uno de sus números fetiches. Yo creo que por eso ella esperó
De ahí también al 55, el 255. El nombre de Chanel número 5 viene El de ahí. Chanel número 5 también viene de ahí, aunque hay muchas leyendas, que si la prueba número 5, pero en fin, el 5 era su número fetiche. Y fue ya te digo, fue un pequeño fiasco. En Francia, en Europa, que sabes que estamos siempre con la nariz más levantada y somos más elitistas, pero fue un triunfo en Estados Unidos, porque este nuevo concepto, otra vez de volver a la libertad de movimientos, a una mujer trabajadora, con prendas cómodas, que favorecían, pero sin decir aquí estoy yo, un poco en lucha, en guerra contra su gran enemigo de aquella época, que era Christian Dior. A Balenciaga le respetaba muchísimo, a Christian Dior le odiaba cordialmente. Y yo creo que en esa línea, un año después, lanzó no solo el 255, sino otro de los emblemas de la casa Chanel, que son estos famosos zapatos bicolores con la punta negra, que ópticamente estilizan hasta el pie más rudo, más rudo, vamos a decir. Sí. Hay que ser tan prudentes con las palabras, y un poco pues buscando pues esa practicidad y esa comodidad de su moda, ¿no? Pensando en ese mercado americano, que realmente fue la que le permitió pues regresar otra vez con un triunfo absoluto y reinar en la moda pues hasta su muerte, hasta el año, creo que fue el año 72 o 73, ahí me bailan las fechas, o el 70, porque Balenciaga murió después y Balenciaga es del 72, creo que Chanel murió en el 70-71. ¿De qué material estaba hecho este? De piel. 255 era de ¿no? piel, era creo que una cabritilla, una piel más suave que se podía encontrar en el mercado, y la más maleable también, para lograr este efecto de guateado con esos pespuntes míticos de la casa Chanel. Estaba buscando aquí la fecha exacta de la muerte. Creo que es el Chanel. 71, 70 o 71. Aquí me sale aquí todo, le he puesto solo el, sí, 71. 10 de enero del 71. 10 de enero del 71. Perfecto. En domingo, eso me acuerdo perfectamente, porque era su día más odiado de toda la semana, porque no podía trabajar. Era una workaholic, un poquito como yo, un poquito hiperactiva. También era Leo, o yo soy Leo como ella. Lorenzo es muy hiperactivo, la gente no lo ve, pero se mueve más que un saco muelle. Y su día más odiado de la semana, el domingo, y falleció un domingo. Muy bien, Lorenzo, pues me ha encantado esta historia del bolso 255, el 255 de Coco Chanel, del que estamos celebrando ahora esos 70 años. Uy, perdón, otro día hablamos de otros bolsos míticos y de una historia muy curiosas, el famoso Kelly de Hermès, que es por la princesa Grace, por Grace Kelly, o el otro gran bestseller de Hermès, que es el Birkin, por la actriz Jane Birkin, que también tienen historias muy curiosas. La colonia que utiliza luego de colonia es de Hermès, es una que se llama Un jardín sobre el Nilo. Bueno, claro, por favor, no puedo decir otra cosa. Que por cierto, que me ha regalado una bolsa así egipcia, preciosa, vamos, que no me la pienso quitar ahora esta primavera. Yo que soy muy de bolsas, estoy agarreando trastos. Siempre que te veo con ella, digo, mira, la vi en el Cairo, en una tienda, digo, se la voy a llevar a Lorenzo. Muy bien, Lorenzo Capriles, modista, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer Nacho, hasta la próxima. Play and think all day and think, play, play and think. Drive and think, come alive and think, and dive and think. Go out dancing, just remember what.
Llegamos al final de este nuevo programa de Ser Historia, este nuevo especial de verano. Lo podéis volver a escuchar en Ser Podcast, al igual que todos los programas que hemos emitido hasta ahora en estas 17 temporadas. Fermín Agustí, como siempre, ha estado en la producción, echándole una mano a Ana Caballero y controlando las redes sociales. Y delante del micrófono, vuestro humilde servidor, Nacho Ares. Feliz semana, nos seguimos escuchando aquí dentro de 7 días en Ser Historia en la cadena Ser. Hasta entonces. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la Ser, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.